escuchar al apóstol decirnos, acá estaba esto, acá estaba esto, acá estaba esto, entrar, tener esa fe de dar ese paso adelante para que 33 años atrás, un hombre que ustedes la mayoría no conocía, tomaba la decisión de decir, vamos a entrar acá y asumir la responsabilidad de lo que eso significa. En eso hay gloria, pero la gloria que nos sostiene a través de los años es cómo la vida de Dios fue aumentando en nosotros. ¿Qué gloria puede haber en nosotros si su vida no aumenta? ¿Qué gloria puede haber, qué gloria puede haber en nuestra familia si su vida no aumenta? Y hay un gran conflicto en este asunto. Y esto es lo que quiero abordar porque para mí termina siendo delicado. Porque, hermanos, todo aquello que no engrandece en nosotros la vida del Hijo de Dios terminará siendo un estorbo para el desarrollo espiritual y saludable de lo que Dios estableció en su diseño eterno. Dios no tiene problema con los avances. Lo que pasa es que todo avance tiene que estar conforme a esa vida que va aumentando. Dios no tiene problema con nuestros sueños personales. El problema es que todos esos sueños personales deben apuntar al aumento de esa vida del Hijo de Dios en nosotros. Dios no tiene problema con nuestras metas personales. El problema es que las metas personales tienen que estar de acuerdo con lo que va a aumentar en nosotros. Entonces la pregunta que quisiera hacerles es la siguiente. ¿Qué fue lo que aumentó en el 2024 en tu interior? ¿Qué fue lo que fue aumentando en todo este tiempo? ¿Qué es lo que vamos viendo en forma de diagnóstico, no en forma de... es un diagnóstico nada más, no es una sentencia. Pero vamos viendo personas cada vez más cansadas en su mente. Vamos viendo personas experimentando un cansancio que no saben dónde radica ese cansancio. Tomando o olvidando palabras como por ejemplo la que Jesús dijo, todos los que están cansados y trabajados, vengan a mí que los haré descansar y hallarán descanso para su alma. Y cuando nosotros tomamos una palabra como esa, rápidamente la llevamos a personas que la vemos en conflicto y le decimos, mirá, la palabra dice de que Él te dará descanso, que si estás cansado y trabajado, Él te dará descanso. Y sin embargo, Jesús estaba proponiendo un tipo de descanso que necesitamos permanentemente y hallarán descanso para el alma. ¿Cómo encuentro yo descanso en el alma? El trabajo, la perturbación que generan las circunstancias temporales producen cansancio en el alma si en mí no hay una clara identificación de lo que está creciendo. Entonces es muy difícil lidiar con personas cansadas en el alma. Porque el que está cansado en el alma le queda la estructura de una vida espiritual, pero no le queda la vida espiritual. El que está cansado en el alma le queda la estructura de un formato de conocimiento, pero no le queda la esencia del conocimiento. Y está cansado en el alma. Hay que provocarle sus sentidos naturales para que la persona avance, pero en realidad no está teniendo un avance, porque su interior está cansado. Y llegar a cierta edad y cansarnos sin tener la confirmación del Espíritu Santo que estamos cumpliendo con su propósito, es difícil. Pero creo profundamente que Dios va a revertir eso en muchos en esta mañana. Creo profundamente que Dios va a agudizar los sentidos espirituales para poder identificar de manera personal dónde estamos parados, cómo estamos parados y qué fue lo que estuvo aumentando en nosotros en todo este tiempo. Hacia dónde estuvo direccionada nuestra vida. ¿Cuál es el fundamento de todo lo que hemos llegado, hasta dónde hemos llegado y de cómo lo hemos hecho? Hermanos, escuchen por favor. Su vida es lo que nos rejuvenece. Tóquenlo al que tiene al lado con cara de rejuvenecido, por favor, y dígale, su vida es lo que nos rejuvenece. Es su vida, no las formas, lo que nos mantiene vigentes en su propósito. Alguien no está vigente en su propósito por causa de lo que pueda llegar a ser, sino es su propia vida lo que me mantiene vigente. No importa los años que puedan pasar. ¿Estoy tratando de ser claro o más o menos? ¿Me va entendiendo un poquito?
Es decir, nosotros tenemos que comprender que es su naturaleza viva que refrena el envejecimiento del hombre interior, que detiene el poder operativo de la muerte espiritual, que es un sistema de vida que opera igual que la vida, solo que produce muerte, vacío y desorden. Dios está ordenando la iglesia y cada vez que hay orden hay dolor porque hay crisis. Pero la crisis del orden de Dios produce vida. ¿Lo pueden ver conmigo? Esta no es una palabra que apunta a un reto, es una palabra que apunta a un desafío. Lo que tiene que crecer en mí en los próximos años es el conocimiento del Hijo de Dios para que aumente la vida del Hijo de Dios y por consecuencia su vida termine afectando todo lo que me está rodeando. Hermanos, perdónenme ser duro con lo que voy a decir ahora, no es la religión evangélica lo que transforma o produce transformación a nuestro alrededor, es la vida de Dios que atrae a la gente. La gente necesita vivir, la gente necesita vida. La gente no vive de la gloria de los hombres, la gente vive de la gloria de Dios, que es la vida de su Hijo manifestada en los hombres. Y eso se identifica, no importa que la persona sea creyente o no, se identifica. Cuando la gente te ve, lo identifica, solo que no sabe cómo poner en palabras lo que está viendo. No sabe decir con palabras que está viendo la vida de Dios en un hijo de Dios. No lo sabe. Entonces dice esta frase, veo algo diferente. Eso diferente es un sistema de vida que está operando en mi interior. Eso que la persona llama diferente es un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es dejar de fumar y dejar de tomar y congregar un domingo. El nuevo nacimiento es el sistema de vida, de la vida de Dios operando en este presente. Entonces la gente vislumbra, ve, identifica que hay un sistema de vida paralelo a la vida que las personas están llevando. Y entonces ahí está la capacidad nuestra, ¿para qué? Para tener la vida espiritual que tenemos que tener, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo pueda darnos las palabras para poder impartir vida. No es lo mismo evangelizar hablando que evangelizar viviendo lo que hablamos. No es lo mismo evangelizar diciendo, tengo una buena noticia para darte. Por favor, hágalo, no estoy criticando. Yo estoy siendo irónico conmigo mismo, porque todo lo que hablo lo hice yo. Tengo una buena noticia para darte, Jesús te ama, pero el que le está dando la noticia tiene un conflicto permanente con su amor. Porque relaciona el amor con los resultados de la oración. Y entonces tiene un desequilibrio emocional porque lo que fue aumentando en su interior no fue el conocimiento del Hijo de Dios. Hay una palabra que es tan fuerte que este hombre llamado Salomón, que era, como lo compartía un poquito anoche con la congregación, era un hombre que recibió sabiduría de Dios. Porque la sabiduría que Salomón tenía era de Dios. Dios le dio sabiduría, pero Dios le dio sabiduría para tratar los asuntos debajo del sol. Dios no le dio sabiduría a Salomón para entender lo que sucedía arriba del sol. Porque la sabiduría arriba del sol es Cristo. Cristo es la sabiduría y él no tenía un claro entendimiento de lo que significaba sabiduría. Entonces, ¿qué hizo él? Comenzó a indagar sobre todo lo que el ser humano vivía debajo del sol. Si usted quiere tener una vida frustrada, lea a Salomón. Porque Salomón le dice, en esta tierra todo es vanidad de vanidades. O sea, todo está vacío, todo no tiene sentido. Entonces él dice, ¿qué es lo que le conviene al hombre? Al hombre le conviene ¿qué? Comer, beber, trabajar, disfrutar. Cuando usted lee eso y después ve al apóstol Pablo, dice, hay algo que está mal. Porque el apóstol Pablo dice, gastaré a los corintios, la iglesia que más problemas le daba, gastaré todo lo que tengo y aún desgastaré mi propia vida por amor a ustedes, aunque me temo que amándolos más ustedes me amen menos. Y en contraste tenemos a Salomón diciendo, come, bebe del trabajo, de tu esfuerzo, total, al lugar donde vas, donde están los muertos, nadie siente, nadie ve, no, una cosa terrible. Pero claro, la operación de la sabiduría que estaba en Pablo era la vida de Dios.
era la vida del Hijo, donde Él entendía que no era ni trabajo ni comida, sino entender que tenía un propósito y que valía la pena desgastarse por ese propósito, aunque la gente no reconozca lo que Él estaba haciendo en nombre de Dios. Lo que pasa es que la vida de Dios lo que hace en nosotros es posicionarnos para hacer lo que tenemos que hacer como Dios quiere que lo hagamos, independientemente que de los que nos rodean lo entiendan. Estoy gritando mucho, ¿no? Bueno, hay una cosa que... Bueno. Mi esposa es así. No me hace así, no me hace así, no me hace así. Entonces cuando uno mira a Salomón, lo que ve es que cuando uno lo lee, no tiene ganas de vivir. Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para esparcir, hay un tiempo para recoger. He visto en una ciudad que entraba en guerra y había un hombre pobre, pero tenía sabiduría. Y como era pobre, nadie lo escuchaba, pero la sabiduría de él podría haber librado a toda la ciudad de la guerra y darle la victoria. Entonces ve, investiga, encuentra. Y al final de Eclesiastés él dice, bueno, les voy a dar un consejo. El todo del hombre es temer a Dios. O sea, caminar por donde caminaste, pasar por donde pasaste, mezclar tu vida espiritual como la mezclaste para llegar a decir que el todo del hombre es de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es agradecerle a Salomón porque al leerlo a él nos está enseñando por dónde no tenemos que caminar nosotros y qué sabiduría es la que nos tiene que gobernar, la que está arriba del cielo. Pero yo me encuentro hoy que ese tipo de sabiduría que Salomón trató de investigar, en esa sabiduría que Salomón trató de investigar la vida del hombre, lo que se encuentra es que el hombre sin Dios da vueltas para todos lados, no tiene propósito alguno, termina siempre en el mismo lugar. Es como dijo él, lo que es, lo que fue es y lo que es ahora será, y es todo un círculo que nos vuelve, que va y que viene. Entonces Salomón encuentra toda una vuelta que nos ahorra el camino a nosotros para encontrarnos con la verdadera sabiduría, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Nosotros tenemos esperanza a pesar de la comida y de la bebida, tenemos esperanza a pesar del trabajo, tenemos esperanza a pesar de los conflictos, tenemos esperanza a pesar de todo, porque la vida que nos gobierna es la vida del resucitado y esta vida es indestructible. Entonces Salomón escribe en Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, unas palabras que es increíble, para mí es increíble, ¿no? Tal vez usted la pueda ver como una palabra común, pero Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, espero que se escuche bien mi voz, que vengo un poquito mal de la voz. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y esta frase es maravillosa, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y es impresionante esa frase. Es impresionante. O sea, mejor es perro vivo que león muerto. Pero el contexto de esta palabra, para poder arribar a lo que quiero compartirles bien, estoy solo en la introducción de lo que quisiera hablarles. El contexto cultural de esta palabra colabora para esta idea. ¿Por qué? Porque en la antigüedad los perros no son como ahora, hermanos. En la antigüedad los perros no tienen lo que tienen hoy. Hoy hay perros que viven mejor que los dueños. ¿Está de acuerdo conmigo? Hoy hay perros en categoría hijos. Imagínense. Y yo sé que acá hay personas que aman a los perros y está muy bien que los amen, pero no son hijos, son perros. Espero no perder la mitad del auditorio con eso. Yo no estoy faltándole el respeto a su hijo perruno. Solo le estoy diciendo que son perros, son animales amorosos. Y podemos hacer la comparación, ¿no? Pero ¿quién te va a recibir como el perro? Nadie te recibe como el perro. Mueve la cola, salta, se pone en dos patitas, te salta, y si le pagás el alquiler, le pagás la luz, le pagás la calefacción, le pagás la comida, si no salta y no sirve. ¿Entiendes? O sea, hay una cuestión, hay una mente superior en el perro de hoy. Pero el perro de ayer no era así. El perro en el tiempo bíblico, de hecho por eso hay comparaciones cuando los apóstoles trataban como perros, los perros no entrarán, o sea, hay una conexión con los perros, con esos animales, que no eran animales de compañía, sino que eran mirados como desprecios, se los consideraban despreciables, prácticamente inmundos. Pero Salomón toma de ese ejemplo
Y hace la comparación con el león. Claro, porque el león era estimado como uno de los animales más poderosos, más majestuosos, el animal que no retrocede, ve su presa y no retrocede. Entonces hay una cuestión interesante en esta comparación, pero la idea básica de Salomón al escribir esto que leemos en Eclesiastés es simplemente esto: mientras haya vida, hay esperanza. Lo está escribiendo él en una condición de rey. Lo está escribiendo él en una condición con una sabiduría inigualable a su alrededor. Y él está escribiendo estas palabras y dice: señores, mientras haya vida hay esperanza, porque la esperanza se sostiene en nosotros a causa de la vida de Dios. Los animales representados en Eclesiastés, para mí, lo pudiéramos hacer la comparación con un tipo de creyente, un tipo de iglesia. Escuche lo que le voy a decir ahora, espero no aburrirlo. Yo predico aburrido, pero bueno, ya está vendido el pescado. Lo vendieron como salmón y se encontró con un surubí, que también es rico, ¿no? Pero no como la elegancia del salmón. Cuando miramos la representación de estos dos animales, de alguna manera es el tipo de un creyente o el tipo de una iglesia, la que parece sin fuerza, sin valor, pero que tiene el detalle de estar viva en él. Y el tipo de creyente, de iglesia que está muerta o está dormida en la gloria rutilante del pasado, tratando de sostenerse en el tiempo. El tipo de creyente que cada vez que hablamos no tiene algo nuevo, no tiene algo presente para hablar de Dios, sino que vive en las rutilancias, en la abundancia de las glorias pasadas. Que no estoy hablando de esto y nunca jamás faltaría el respeto por el testimonio inspirador de lo que el apóstol contaba sobre la congregación. A mí me inspira porque yo, junto con mi esposa, pasamos desafíos que testimonios como el que él nos cuenta nos anima y nos impulsa. Si no hablo de leones dormidos, no quiero decir muertos, de leones dormidos que están tratando de sostener su vida espiritual de las glorias pasadas. Tratando de sostener su vida espiritual de lo que pasa, que lo que el Señor hizo conmigo en el año 98, ¿cómo no lo va a hacer hoy? Está perfecto que usted saque esa ecuación, pero en esa ecuación usted se está olvidando de la cruz. En esa ecuación usted y yo nos estamos olvidando de lo que Él hizo en la cruz y de lo que nos otorgó en la cruz. En esa ecuación usted y yo nos estamos olvidando de que, como dice el libro de Efesios, de que fuimos sentados en los lugares celestiales, de que fuimos bendecidos con toda bendición, de que hay una realidad presente, continua, que hay una palabra todo el tiempo, que Dios habla en tiempo presente, que por supuesto tenemos las escrituras, pero que Dios nos habla por medio del Hijo y nos da un entendimiento de las escrituras para hablarlo en tiempo presente y traer a esta generación lo que esta generación necesita escuchar. Este es el ejemplo que tenemos con Pedro y Juan yendo al templo de la Hermosa. Si nosotros sacáramos nuestros ojos del milagro, y prestáramos atención a la expresión de Pedro y de Juan, nos daríamos cuenta de qué se trata el asunto. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. O sea, lo que tengo, la palabra tener ahí es ser atrapado, consumido, absorbido, gobernado, totalmente relacionado o inclinado a lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. O sea, no es el milagro, es la impartición de la vida del Hijo de Dios en el interior que produce ese milagro. Ahora, ¿dónde estaba la gloria de esos hombres? La gloria de esos hombres no estaba en el reconocimiento religioso de la gente de ese tiempo, sino en la vida que lo gobernaba. Para ese tiempo, esos hombres, a pesar de la fama, esos hombres eran para los religiosos y el sistema de la fe de ese tiempo, eran perros, gente del vulgo, gente común, ordinaria, pero la vida que tenían ellos producía que la sabiduría del mundo no pudiera doblegarlos. Wow. Si usted garantiza la vida de Dios en su interior, no importa la debilidad externa.
Porque la vida que está en su interior es indestructible. No importa la debilidad externa. No importa lo pequeño de lo que administra. No importa lo pequeño que administra. No importa si usted es el único en su familia creyente. No importa. Usted lo que tiene que garantizar, y yo lo que tengo que garantizar, es que esa vida de Dios esté ahí. Porque como dice Salomón, hombre que trató la sabiduría en la tierra, es, al final de todo, la gloria de un león muerto. No tiene bajo ningún punto de vista injerencia en esta tierra, más que la de un pequeño perro despreciado pero con vida. El pequeño perro despreciado con vida tiene más esperanza porque está vivo. Y eso me recuerda lo que dice el libro de Job. El libro de Job dice, aunque el árbol fuere cortado, si sus raíces están en tierra y percibe el agua, aún tiene esperanza de reverdecer. O sea, las circunstancias que están a nuestro alrededor no tienen el poder para apagar o para quitar el poder de la vida eterna que está dentro. El sistema de la vida eterna que opera en el interior. Entonces el aumento de su Hijo en nosotros nos traerá de la esclavitud del pasado, nos afirmará en su propósito en el presente y nos llevará a trabajar por nuestras generaciones con el criterio del reino de Dios. Es muy interesante ver que Dios no está tratando con mi pasado porque mi pasado está resuelto. Usted está tratando con la vida de Dios que no encaja dentro de la razón. Dios está proponiendo una cosa y usted le está proponiendo otra. Y Dios no está luchando contra la razón nuestra. Dios lo que está haciendo es esperando de que nosotros entendamos que su vida está por encima de la vida. De que su vida está por encima de todas las cosas. Hermanos, si vamos a invertir el tiempo, invirtamos el tiempo en tener la revelación de quién es el Hijo de Dios. Que no es el Salvador, sino el Señor. Invirtamos el tiempo en nuestros hijos para que aumente la vida de Dios. Invirtamos el tiempo en nuestro matrimonio para que aumente la vida de Dios. Que no solo son tiempos de oración juntos, es compartiendo la realidad presente de Cristo hoy. Es que yo no puedo orar con mi esposa, es que el fundamento del aumento de la vida de Dios no está en que ores junto con tu esposa en primera medida, está en que los dos se conozcan en Cristo. Porque cuando yo logro conocer a mi esposa en Cristo, voy a rendir delante de Dios todo lo que sea necesario para no estorbar la fe de mi esposa, porque a quien tengo enfrente es a Cristo. El que verdaderamente está entregado a Dios, lo que va a hacer es colaborar con la iglesia para que la vida de Cristo aumente en los hermanos. ¿Cuál ha sido la colaboración personal que has aportado a tus hermanos al encontrarse contigo y charlar contigo? ¿Cuánto Cristo ha aumentado en esa conversación? ¿Cuánto Cristo ha aumentado en esa relación? Desde que estás congregando aquí, ¿cuánto colaboraste para el aumento de Cristo en todo lo que hay a tu alrededor? No es una cuestión de un diezmo, de una ofrenda, que eso es parte de la naturaleza generosa de esta vida que nos gobierna. No hace falta ni que lo pidamos, porque eso es una cuestión que lo expresamos solo por la vida que nos gobierna. ¿Cuánto ha aumentado la vida de Dios a través de tu servicio? ¿Y cuánto ha inspirado ese aumento de la vida de Dios por medio de tu servicio a otros que están comenzando a servir? Esto no es una cuestión de decir, bueno, acá no puede haber divisiones, que las divisiones no se dan por una cuestión de carácter personal, sino de intereses personales. Los intereses personales son lo que nos divide. Cada uno busca lo suyo, pero el problema es que si cada uno busca lo suyo y todos no buscamos lo de Cristo, nunca nos uniremos como cuerpo. Pero los días que vienen, sí o sí, pastores, para esta casa, tiene que ser de aumento. No de multiplicación, de aumento. De una solidez tan fuerte que no es la gloria de un perro vivo, es la vida que le da gloria a lo que parece insignificante. Porque lo vil del mundo escogió Dios. Porque el tesoro está en un vaso de barro.
O sea, hay como una cápsula muy frágil, pero que contiene algo que le da sentido, hermano. Asegurémonos que todo lo que aumente entre nosotros sea el conocimiento de quién es Cristo, porque si Él aumenta, esa vida triunfante estará en nosotros. Estoy aburriendo, ¿no? Está aburrido esto. Yo creo que está recontra aburrido, ni yo me aguanto esta prédica. Me parece que no fue el Señor el que me habló de esta prédica, pero yo la tiro, usted aguante. Y al menos mienta y diga, qué bárbaro esto, cómo este hombre me está inspirando. Después ya no me invita más, ya está, pero ya. Pero llevemos la energía hacia donde lo tenemos que llevar. Llevemos la fe hacia donde. ¿Cómo podemos anular esto que estamos viendo, que después de 20 años de creyente estoy acostumbrado, acomodado, afianzado en un círculo de comodidad? ¿A qué le atribuimos esas cosas? A muchas cosas, mi familia, mi casa, la edad, la vejez, la juventud. No. Es la ausencia de la vida de Dios que nos fue creciendo. Esto nos apasiona. Esto nos consume. Esto no es una cuestión de edad, de físico, de motricidad. Esto es una cuestión de que nos consume. Esto nos apasiona, esto nos consume, esto nos absorbe, y a medida que lo vamos conociendo va tomando mayor fuerza la frase de Pablo. Hermanos, no es que yo lo haya alcanzado ya, o sea, esa cosa de decir, creo que logramos cosas, pero no lo logramos todo, y tener gente alrededor que te diga, bueno, pero pará un poco, ya avanzamos demasiado. Es que no puedo, no es que quiero avanzar para un éxito, sino que quiero alcanzar aquello por lo cual yo fui alcanzado. Hay algo que me desespera, que no tiene que ver con lo natural, que no tiene que ver con las circunstancias que me rodean. Hay algo que me consume, hay algo que me hace salir del estado en el que estoy. Verás, hermanos, que debes amarlo y orar por ellos, pero que prefieren renunciar. Prefieren renunciar porque no entienden que esta vida espiritual se sostiene por la dependencia del Espíritu. El triunfo de una iglesia gloriosa es haber aumentado en su vida, donde Cristo nos fue absorbiendo en su gracia, donde nos dio la capacidad plena para saber que Él es nuestro origen, que Él es nuestro progreso en el presente, que Él es nuestro destino final. Hermano, no veo en su rostro ningún tipo de fracaso. Usted tiene a Cristo, usted tiene todo. Yo no necesito que alguien me diga 7 claves para llegar a la punta de la cima. No quiero llegar a la punta de la cima. Estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No tengo ningún lugar donde llegar. Ya llegué por causa de la obra consumadora de la fe. Dios a cada uno de los que está aquí sentado le ha dado dones, le ha dado capacidades. El Espíritu les ha impartido vida. El Espíritu les ha impartido el poder del sacrificio de su Hijo. Todos los que están sentados aquí, absolutamente todos. Pero la capacidad para administrar lo que hemos recibido requiere una responsabilidad personal. Para muchos de nosotros, o algunos de ustedes, requiere que vuelvas al primer amor. Requiere que vuelvas al amor primario del cual nunca debimos salir. Yo me identifico muchísimo con la iglesia de Éfeso. Resistían, no querían a los mentirosos, resistían a los que decían llamarse apóstoles y no lo eran. Eran personas trabajadoras, eran personas que se esforzaban, pero el Señor de la iglesia dice, solo tengo un tema contigo. La Nueva Traducción Viviente dice que ya no me amas como me amabas antes, y agrega que no se aman entre ustedes como se amaban antes. Lo que se apagó fue lo que no se consigue con esfuerzo humano, sino con dependencia de Dios. Y el justificativo cuando se apaga eso, ¿qué es? Pero yo voy a la iglesia, yo congrego. No, hermano, otra vez le voy a reiterar porque yo sé que, y por favor no crea que lo estoy siendo irónico ni tratándolo de tonto, me parece que usted es demasiado inteligente, nunca le faltaría el respeto. Hablamos de vida espiritual. Piensen en esa frase, vida espiritual. Hablamos de vida,
no hablamos de algo espiritual, hablamos de vida espiritual. Y en esta vida solo saben operar y aumentarla los que nacieron de nuevo. Los que nacieron de nuevo. Solo la pueden aumentar, solo pueden operar aquellos que nacieron de nuevo. Y yo creo que la mayoría que está aquí nació de nuevo. Pero también creo que nuestro enfoque se distrajo. Y todo va cuesta arriba. Y si usted pudiera comprender el espíritu con el que le estoy predicando, se va a dar cuenta que no lo estoy señalando, sino que me estoy poniendo como compañero de la fe a su lado para decirle, muchachos, señores, hermanos, hermanas, salgamos de acá, salgamos de este estado, salgamos de este estado, salgamos. Hay cosas que hemos aprendido en el pasado que pueden servir, pero animémonos a bajar los niveles de orgullo y poder decir, quiero volver a aprender. Animémonos a después de 20 años decir, quiero volver a oír. Yo me paré frente a la congregación el año pasado, a finales del año pasado, después de haber tenido viajes maravillosos por muchos lugares. No va el caso porque no estamos hablando de mí, pero quiero darle este ejemplo. Y haber vivido cosas maravillosas y ver la iglesia en sus diferentes expresiones, en diferentes culturas y naciones. Y llegar a la conclusión que todo el 2023 había descuidado la voz de Dios. Y entrar en un conflicto interno con esto. ¿Cómo yo puedo descuidar la voz de Dios si todo el 2023, como todo el 2024, estuvimos en todos los asuntos que llevan el nombre de Dios? Encuentros, nivelaciones, viajes, predicaciones, viendo milagros, viendo la mano del Señor, proveyendo para los viajes, proveyendo entendimiento nuevo, la capacidad de ver cosas que antes no habíamos visto. O sea, aparentemente hay un progreso, pero todo progreso verdadero y sostenible a través de los años parte en cómo yo permanezco escuchando su voz por encima de todas las voces. Eso es vida. Entonces yo le dije esto a la iglesia porque cuando identifiqué eso, lo primero que pasó en mí es enojarme con la iglesia. Claro, ellos me distraen. No, ninguno me distrae, yo me distraigo. Es que como estoy renegando con las mismas cosas, no es renegar de las mismas cosas, es mi falta de capacidad para mantenerme enfocado en lo que corresponde. Tengo que asumir la responsabilidad de mirar lo que tengo que mirar, a quien tengo que mirar para cuidar lo que tengo que cuidar. Lo único que va a trascender a mis generaciones, a mis hijas, a mis yernos, a nuestras hijas, a nuestros yernos, a nuestros nietos y a las generaciones de las personas que se levanten de nosotros, que es preservar la voz de Dios para que la vida de Dios esté asegurada entre medio nuestro y de ahí que el Señor le dé a cada uno el entendimiento necesario para saber cómo sobreedifica. Dios mío. No se sobreedifica sobre mi trabajo, se sobreedifica sobre su vida. Entonces, cuando nosotros usamos la palabra generación, esta es una generación de influencia, palabra que por muchos años estuvo como auge en las plataformas. Esta es una generación ungida, esta es una generación que va a la conquista, esta es una generación conquistadora, esta es una generación de poder, una generación. Cuando usted investiga la palabra generación en el término bíblico, tiene dos connotaciones. Número uno, la generación cronológica. La palabra generación dentro de las escrituras en el original viene de la palabra dor. D-O-R, dor. La palabra dor habla de dos tipos de generaciones, la cronológica y la eterna. ¿Cuál es la generación cronológica? Padre e hijo. Entonces, nosotros somos llamados a trabajar por nuestras generaciones. Por eso tenemos en el Antiguo Testamento ejemplos como estos, por ejemplo. Le enseñarás de generación en generación cronológica.
Los hijos se levantan aprendiendo lo que los padres le deben enseñar. Ese es un tipo de generación. Pero cuando nosotros decimos que somos la generación, no sé, de poder, ¿qué es lo que estamos diciendo? Porque Dios no solamente se mueve de forma cronológica, sino que Dios es eterno. Así que fíjese cómo Dios nos pone a nosotros la responsabilidad de lo que significa ser parte de una generación. Y lo que significa ser parte de una generación teniendo vida espiritual. Porque la idea no es tus hijos y tus nietos. Es tus hijos, tus nietos, pero el trabajo del apóstol, el trabajo de mis hermanos y de los pastores aquí, de alguna manera, espiritualmente hablando, se conecta con el trabajo que nosotros estamos haciendo en Chascomús. Y cuando nosotros de Chascomús vamos a Samoa, que está en la otra punta del planeta, el trabajo que nosotros estamos haciendo en Chascomús, en un pueblo desconocido, se conecta con el trabajo que se está haciendo en Samoa. Y entonces Dios habla de una generación eterna que la vemos en Hebreos 11. Gente que no necesariamente se relacionó en tiempo, pero sí que está relacionada en el espíritu. Dios los reúne a todos y dice, esta es la gente de fe. ¿Lo ve? El cuidado de la vida espiritual no es para que Dios te sane una enfermedad. El cuidado de la vida espiritual no es para ver si baja la inflación, baja el dólar, y ahora que bajó el dólar, qué bueno que bajó el dólar, qué bueno, ya no sabemos qué hacer nosotros, si baja, si sube, no tenemos idea para dónde ir. Si ahorro, si no ahorro. La idea de una vida espiritual es entender la gloria de ser participantes de una generación eterna que hace que aunque yo no esté, esta vida me conectará directamente con mi cuarta, quinta generación que mis ojos no van a ver, pero van a participar de lo mismo. Una locura. Y entonces, como yo no sé quién serán los hijos de nuestras hijas, porque mis ojos no lo van a ver, lo que tengo que hacer hoy, que mis ojos no lo van a ver, es asegurar que en mi generación cronológica se traspase la vida de Dios. Para que cuando los hijos de mis hijos, de mis nietos, vean a través del tiempo en la línea cronológica, no solamente vean un hombre bueno, no solamente vean un hombre que fue esposo de una sola mujer, no solamente vean un pastor que predicaba fielmente cada domingo en la reunión, sino que vean a alguien que capturó una vida y la pudo trasladar a sus generaciones. Yo no sé si usted me está entendiendo, porque yo sé que usted me entiende, yo no sé si estoy explicando bien, porque usted dice, pero yo con esto no pago el alquiler. No, es que no estoy predicando para que pagues el alquiler, estoy predicando para que recuperes la vida de Dios. Y para que a los 60 años, 70 años, 80 años, 50 años, no te encuentres como Salomón diciendo al final, lo importante es temerle a Dios. ¿Por qué tenemos que resolver los asuntos matrimoniales? No, bueno, porque el Señor, tenemos que ser testimonio, no podemos ser hipócritas. No, porque hay 4 generaciones, la cuarta no la vas a ver. Hay 3 generaciones, tal vez la tercera no la vas a ver. Y se queda con esto. Papá era un buen hombre. Se peleaba con la abuela, el abuelo era un buen hombre. Se peleaba con la abuela de vez en cuando, le agarraba las rabietas, pero no tiene más nada para decir. Era un buen hombre. Aquí yace el cuerpo de un buen hombre. La Biblia no solamente muestra a David que él tenía el corazón conforme al de Dios, no solamente muestra a David como el hombre que no perdió una sola batalla, tenía unos escándalos terribles en su familia, pero la Biblia dice, y David sirvió a los de su generación. Y hasta el día de hoy el pueblo judío extraña a David. Y reconoce a David. Y lo exalta como el rey más grande que tuvo la historia de su nación. ¿Por qué? Porque usted elige en esta mañana qué quiere hacer. Si tomar de la vida de Dios y trascender, o seguir tomando a Dios para resolver sus circunstancias temporales. Yo solo quiero decirle esto, es mejor perro vivo que león muerto.
Usted en esta mañana elige. El apóstol Pablo, ¿estamos bien con el tiempo, apóstol? El apóstol Pablo en Gálatas conecta de una manera extraordinaria esto. Él dice en la Nueva Traducción Viviente, para los que anotan, capítulo 1, versículos 15 y 16, Nueva Traducción Viviente. ¿Estamos bien, amor? Dice, pero aún antes, la Nueva Traducción Viviente, capítulo 1, versículo 15. No sé si los hermanos... ¡Ay, la tienen! ¡Qué impresionante! Gracias, chicos. Pero aún antes de que yo naciera, presta atención cómo esto derriba la mayoría de los mensajes que nosotros buscamos en YouTube. Escuchen. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Escuche esto. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. La tenía tan clara que resumió nuestra vida en dos renglones. Porque fíjese lo que Pablo encuentra aquí. Observemos las claves de esta escritura. Yo encuentro 3 claves en esta palabra que usted está leyendo conmigo en Gálatas. Y mire cómo esto va a empezar a destronar todos los poderes de oscuridad que han avanzado de ignorancia sobre nosotros para tratar de apagar o tratar de correr de primer lugar la vida de Dios. El primer punto clave que veo en esta escritura que usted leyó aquí es la siguiente. Pablo muestra que tuvo la revelación de ser escogido por la gracia desde antes de nacer. Eso resuelve un montón de cosas. Apóstol, usted me contaba su infancia. Eso resuelve un montón de cosas. Y eso debería ser un estado presente, permanente en nuestra mente. Para no comprar ese mensaje inspirado por los hombres que le ponen el rótulo de Dios y que nos hacen creer a nosotros que es de Dios. O sea, este mensaje, de alguna manera, esta palabra, de alguna manera, tiró por tierra todo mensaje inspirado en la necesidad. Dios te va a dar. Dios va a naturalizar lo que ya te dio, ya está ahí. Pero la posición es importante. ¿Y cuál es la posición? Tener el entendimiento de que fuimos escogidos por la gracia del Señor desde antes de nacer. Y este nivel de conocimiento espiritual nos asegura que Dios no llama a una persona por su situación actual. No, lo que pasa es que yo estaba sufriendo tanto, pero Dios me vino a buscar. Dios no te vino a buscar porque sufrías. Lo que pasa es que yo estaba perdiendo ahí. Es como... Mi mamita, espero que no me esté viendo. Pero es como mi mamá, vos le hablas a mi mamá de Dios y te dice, no, con todo lo que viví, con todo lo que sufrí, y encima te aguantás vos, yo me gané el cielo. Una locura. Rosarina y italiana, una mezcla tremenda. Yo me gané el cielo. No me puedo sentar con mi mamá a explicarle que no se ganó el cielo porque tuvo que soportar sufrimiento de la tierra. Pero claro, si yo me paro en esta plataforma y digo, hermano, ¿cuánto están sufriendo de su familia? Y amén, sí, estamos pasando. Hermano, Dios te eligió y vas a ver que te va a sacar de ese problema. No, porque te estoy anulando el origen de tu vida. Estoy anulando el poder del mensaje de la cruz. Estoy anulando, hermano. Sé que volver a casa y tener un problema en casa es durísimo después de estar en un ambiente de fe, después de estar en una reunión gloriosa, después de vivir y disfrutar cosas espectaculares en el Señor. Es duro llegar a casa y que la gente te menosprecie, que no te valore o que te discrimine por tu fe. Pero soporta el proceso sabiendo de que esta elección no fue porque tenías un problema y llegaste, sino que Dios, antes que naciera, Él ya te había elegido. Y eso le quita derecho y poder a Satanás. Pero cuando nosotros decimos, hermano, tranquilo, porque usted va a vencer al diablo y si en su casa no cree nadie. No, estás aquí por elección eterna. Yo puedo decirle a alguien, mirá, estás perdido en el alcohol, mirá, el Señor tiene el poder para sacarte, obviamente, tratar de compasión, no empatía. Son dos cosas distintas. Empatía, me pongo en el lugar del otro un tiempo, trato de ayudarlo como puedo y después se terminó. Jesús no tuvo empatía con la gente, tuvo compasión. Y la palabra compasión en el original bíblico es tomar el dolor del otro, hacerlo mío y hasta que no lo solucionemos no lo dejo. Entonces, como Jesús miró a la multitud que vagaba como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ella, fue a la cruz.
y eliminó el dolor de todos ahí. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, cómo de alguna manera el aspecto de la psicología se metió en la iglesia para suplantar palabras que no tienen nada que ver con Dios, ¿no? Hermanos, hay que ser un poco más empáticos. Sí, la empatía, por supuesto que funciona, está perfecto. O sea, no podemos ser tan crueles. Pero la compasión es el resultado de un corazón que murió, pasó por la cruz y que siente el dolor de la gente y no para. No para de orar, no para de creer, no para de levantar su voz, no tiene problema de levantarse a la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche, no tiene problema de parar el trabajo. La compasión lo consume, no para. Es una bestia que no para. Es un corazón que late todo el tiempo, es una fuerza imparable, es algo que no abandona. Porque la empatía, cuando yo me canso para buscar lo mío, entonces yo por empatía, por empático, bueno, no puedo con lo mío, no voy a poder con los demás. No puedo con mi enfermedad, no voy a poder con los demás. Pero el que está atrapado por esta vida y que tiene esta compasión y que entiende que fue llamado desde antes de la fundación del mundo por su gracia y que por su gracia Él nos salvó desde antes de que nosotros pudiéramos decir sí y amén. Entonces esa compasión nos atrapa a nosotros y esto es muy simple. Tal vez no vuelvo a ver a la hermana, pero no paro de orar por la hermana, no paro de clamar por la hermana, no paro de sufrir por la hermana en mi interior. ¿Por qué? Porque estoy completamente comprometido con esta causa. Por esta causa doblo mis rodillas. No importa dónde estés, no importa cómo te llames, no importa lo que estás pasando. Lo importante es que este mensaje y esta victoria eterna de la cruz llegará a tu casa, llegará a tus hijos, llegará a tu familia, llegará a todo lo que te está rodeando. La convicción de los hombres que entienden este llamado. Dios me reveló que Él me llamó, Dios, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió. Antes de que yo naciera, no fue por lo que fui, no fue por lo que estudié, no fue por lo que logré, no fue por los títulos, no fue por la falta de amor en la infancia, no fue por mi capacidad, no, eso fue antes de nacer, antes que piense, antes que hable, antes que razone. Las palabras escritas en Gálatas expresan una autoridad imparable. Dios nos eligió antes que naciéramos, Dios nos llamó, hermanos. Con esa cara no creo que lo estén motivando, pero no importa, yo creo que está procesando adentro. Dios nos llamó antes de que naciéramos, Dios nos eligió antes de que naciéramos. Es decir, Dios puso, esto que le estoy predicando, usted sabe si yo no vengo a predicar nada nuevo. Así que usted dice, sí, esto nos predicó el apóstol la semana pasada, ¡gloria a Dios! Señores, esta elección y este llamado está por fuera de la razón. Nadie puede renunciar al llamado, nadie. Porque esto empezó antes de que tengas problemas. Pastor, quiero decirle que voy a tomar un tiempo. Yo los miro y digo, dame nafta, dame fósforo, dame. Que así no se toma un tiempo, se toma un... Si sabemos decidir con el tiempo, quiere decir que sabemos lo que Dios quiere. Me tomo un tiempo, me acomodo. Yo entiendo la administración. Gracias a Dios, trabajamos junto al apóstol y él es un hombre con mucho entendimiento. Entonces teníamos muchos viajes, ahora no, teníamos muchos no, porque si no parece que agarrando algo. Teníamos varios viajes este mes de noviembre y yo hablé con él y le dije, apóstol, necesito pedirte algo. Sí, necesito este mes no viajar. Necesito estar en la congregación. Entre noviembre y parte de diciembre necesito estar en la congregación para firmar algunas cosas. El Espíritu Santo no se habla más. Si el Espíritu te está llamando a eso, hay que hacerlo. ¿Lo entiende? O sea, no estamos hablando de algo que puede estar relacionado con la razón. Tu vida, mi vida, es el resultado de una elección antes de que pensáramos. Uno no puede renunciar a este llamado. Esto es como una mafia, hermano. Uno no puede renunciar a este llamado, uno no puede. Hermano, si usted vino a esta reunión con algunos pájaros volando diciendo, bueno, yo no sé, ando medio... No puedo renunciar a este llamado, no puedo. Al contrario, tengo una mala noticia para su razón. Usted tiene que indagar más sobre este llamado, crecer más en esta vida que lo llamó, entender cuál es el grado de esa elección espiritual, de esa elección que recibió, y entender y comunicarle al alma que usted es hijo de Dios y que todo lo que usted es empezó antes de que usted viva lo que está viviendo hoy.
Uy, ¿cómo se pasó la hora? El llamado es eterno. Por consecuencia, el aumento de la vida de Dios nos afirmará en aquello que escapa de la razón, pero que pertenece al Espíritu. ¿Estará el hermano que acompaña con el teclado? ¿Se puede? ¿Sí? El tanguero que anda por acá, que nos acompaña. Por favor, toque a la persona un segundo que tiene al lado y dígale esto. Bajo ningún punto de vista. Pero usted se lo puede decir, Diga, bajo ningún punto de vista. Renuncies. Mire qué tremendo que es esto, por favor. El segundo punto, si pudiéramos dejar el pasaje de Gálatas, muchachos, que son tan gentiles. Pablo nos conduce a un nivel donde comienza de manera categórica el aumento de la vida de Dios, que es lo que le estoy proponiendo en esta mañana, que todo lo que va a aumentar en esta casa es la vida. Con ese entusiasmo vamos a creer que va a aumentar la vida. Todo lo que va a aumentar en esta casa en los próximos años va a ser la vida. Y usted no sabe lo que pasa cuando aumenta la vida. No, las relaciones, las amistades, las conversaciones, las canciones, las predicaciones, el trabajo, el servicio, los jóvenes, los niños, entran en un estado completo de modificación. Se disfruta todo. Se disfruta todo. Disfrutamos congregar, disfrutamos cantar, disfrutamos servir, disfrutamos dar, disfrutamos renunciar a las cosas que no pertenecen a la vida de su hijo. Disfrutamos luchar, disfrutamos pelear, disfrutamos creer, disfrutamos unirnos a otro hermano y decirle, hey, estamos juntos en esta batalla, solo te recuerdo esto, no te estoy dando una palabra de ánimo, te estoy recordando lo que Dios te habló. Empezamos a disfrutar de la vida de Dios. Y Pablo dice esto, escuche por favor, mire qué profundo, ahí lo tiene en la pantalla. Luego le agradó revelarme a su hijo. Mire qué frase, luego le agradó revelarme a su hijo. Pablo entiende el origen de su vida espiritual, porque tuvo revelación del fundamento de su llamado. El fundamento de su llamado era el hijo. ¿Y por qué es necesario pedirle a Dios que nos revele a su hijo? Porque es un grado de conocimiento superior. Una persona puede reconocer por fe que Jesucristo es su Salvador, pero vivir toda su vida sin que Jesucristo sea su Señor. Una persona puede reconocer por fe que Dios es el que ha hecho algo grande con él. Escuche, hermano, porque esto de aquí quiero que Dios te saque en esta mañana. Pero no lograr vivir la vida del Hijo de Dios. Lo puedo expresar, yo me siento limitado con mis palabras. No lograr vivir esta vida. No lograr hablar fe. Usted mira al apóstol Pablo en sus escritos y le habla, por ejemplo, a Timoteo. Timoteo cargado de muchas cuestiones normales, ¿no? Él cuando comienza a pastorear, para que usted me entienda, Nerón está persiguiendo la iglesia. Los hermanos comienzan a correr de acá para allá. Algunos habían empezado a salir de la fe. Su padre griego. Pablo le tiene que hablar y le dice, muchachito, recuerda, haz memoria. Dios no te tiene que traer algo nuevo, recuerda ese fuego, ese don del Espíritu que está sobre ti por causa de la vez que impuse las manos sobre ti, por causa de la vez que Dios me mostró que era la persona para este tiempo, para esta generación, para caminar juntos. Recuerda a tu abuela, recuerda a tu madre que tuvo que luchar con las cosas. Recuerda tu origen. Porque la mente no puede ver nuestro origen, pero el Espíritu, me deja decirle algo, el Espíritu, yo voy a pasar vergüenza a lo que voy a decir, pero cuando ustedes se ponen en una oración que contempla a Dios, créame, sus ojos no lo ven, su razonamiento no lo puede imaginar, pero su Espíritu está viendo su origen. Usted sabe de dónde salió.
Y usted sale de esa oración con una fuerza y usted dice, ¿cómo puede ser? No vi nada, no escuché nada, no me habló nada, no me dijo nada, no vi ángeles, no tuve una experiencia mística, pero mi espíritu lo contempló. Es decir, no puedo explicarlo con palabras, apóstol, no le encuentro la palabra, pero lo vi, lo palpé, lo toqué, mi espíritu lo tocó, lo disfruté. Pablo dice estas palabras, el origen de este llamado, a pesar de haber tenido el título de fariseo, es que a Dios le agradó revelarme a su Hijo. Hay una tentación profunda por llegar a muchas cosas en los mensajes que escuchamos hoy, no en todos lados, pero en muchos de ellos. Pero ¿cuál es el grado de revelación del Hijo de Dios que ha aumentado en este tiempo? Eso le dará vida a tu familia. Eso le dará vida a tus hijos. Eso le dará vida a tu servicio. Eso le dará vida a las canciones que cantan los muchachos. Eso le dará vida a tu servicio. Eso le dará vida a los niños que están en la iglesia de niños en este momento. Eso le dará vida a todas las cosas. Volver a contemplarlo con oraciones que no tienen palabras. Pero lo ven. ¿Lo ven? Respetamos a todos, estamos en paz con todos, pero qué impresionante es encontrarte con alguien que contempla a Dios. Respetamos a alguien por la autoridad que tiene y por la autoridad que Dios le ha dado. Respetamos a alguien por más que no estemos de acuerdo en la forma en la que se hacen las cosas. Lo respetamos porque reconocemos que es una autoridad entre nosotros. Pero cuando usted se encierra y su espíritu lo contempla, usted se conecta con su origen. Y su origen siempre destruye el poder de la muerte que quiere atrapar su alma. Las palabras del apóstol Pablo no son un incentivo, son una aclaración para nosotros. Cuando algo se revela es porque Dios nos permite descubrir un misterio espiritual. Es decir, como dice Efesios capítulo 1, somos alumbrados en el entendimiento. Y cuando él habla en Efesios y le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Es porque Pablo lo único que estaba buscando que lo que aumente en ellos y que lo que iba a garantizar que los iba a mantener vivos era que aumente el conocimiento del Hijo de Dios, que aumente la vida. Escuche esto, qué locura, por favor. Pablo le habla a los efesios, escuche, y le dice esto: estoy asombrado del amor que ustedes tienen. Qué maravilloso que es el amor que ustedes tienen. 40 años después, Cristo le dice a Éfeso: tengo contra ti que has perdido el primer amor. 40 años atrás, un apóstol dice: lo que ustedes hacen, lo que ustedes son, el trato que hay entre ustedes es increíble. Ve, antes de llegar a la caída de algo, primero Dios estuvo presente entre nosotros, haciendo lo que tenía que hacer, para que cuando caigamos no digamos: Dios no me escuchó. 40 años después. Y yo veo eso y digo: wow. ¿Qué fue lo que perdí? ¿Qué fue lo que apagué? ¿Qué fue lo que no escuché? ¿Qué fue lo que no comprendí? Claro. La versión Reina Valera dice: le agradó revelar a su Hijo en mí. Y la expresión es tan fuerte porque la expresión en mí, déjeme estos 2 minutos más y termino. La expresión en mí es muy interesante porque Jesús se le reveló a Pablo en el camino. Escuche, como expresa el libro de los Hechos. Él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Sin embargo, en Gálatas habla de otra revelación. Habla de la revelación interna. Es decir, él dice: en mí. En mí significa que Dios le permitió acceder a la vida, a la luz y a la fe del Hijo de Dios. Es una cuestión personal. Y esta revelación está para todos. Qué bueno es que nuestra oración sea: Señor, revélame a tu Hijo. Revélame a tu Hijo, porque yo escucho al apóstol, escucho a la pastora, escucho al profeta, escucho al maestro de esta casa y me deleito al escucharlos. Pero entiendo que lo que escucho es una inspiración para que yo vaya a mi casa y diga: revélame a tu Hijo en mí. Hermano, levánteme su mano un segundo si quiere, por favor. Las dimensiones espirituales de Dios, el misterio de Dios se abrirá sobre tu vida en los próximos tiempos. A tal punto que buscarás que Dios te dé a conocer mucho más.
la vida presente y activa de su Hijo. ¿Puede recibir esto, por favor? Y Rama y Shikamanto Rama. Por favor, ahí donde estás, entiéndame, tal vez he fallado al mensaje, tal vez lo que esperaban escuchar era otra cosa, pero no puedo decirles otra palabra que esta: vuelve a la vida. Vuelve a la vida, que no son a las obras antiguas, ese espíritu que contempla, que no es volver, sí, pastor, voy a volver a servir como servía. No. Todo lo que hacías debía salir de una vida que te gobernaba, pero indudablemente todo lo que hicimos, o gran parte de lo que hicimos en el pasado, salió de costumbres que aprendimos, que pueden haber sido buenas, pero no tenían sustancia, ni fuerza, ni poder, ni autoridad para sostenerse a través del tiempo. Pero en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana profetizamos que a Dios le ha agradado revelar a su Hijo a esta casa. Por favor, levante su mano, reciba esto, porque en usted lo está recibiendo toda su casa. En esta mañana nos animamos a levantar la voz, no como profeta, porque no soy profeta, no soy apóstol, soy un simple pastor, que me atrevo a anunciar por la fe en Jesucristo que Dios le ha agradado revelar a su Hijo en esta casa. Apóstol, en el año 33, permítame, solo sé que pasaron hombres de Dios acá increíbles, maravillosos, y que han recibido. No quiero dar una palabra que no corresponde, ni siquiera que usted la tome como profética, pero yo creo que a Dios le ha agradado revelarle a su Hijo. Y eso es un camino extraordinario. Porque parece que se pierden cosas, pero recuerda, apóstol, mejor es perro con vida que la gloria de un león que está muerto. Porque ese perro, mañana, con la esperanza de la vida que lo gobierna, llega. Y el punto es llegar a la meta. No. Shh, no está muerta, duerme. Marta, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Ver a Lázaro salir, no ver la vida operar. Ver la vida operar. Te lo dije, te lo anuncié, te lo comuniqué. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Creo a todos los que son de esta casa, de parte del Señor, tener esta palabra. Y se la voy a comunicar a mi apóstol, que esta es la palabra que recibí, para que él sepa, haciéndome responsable de lo que estoy hablando en esta plataforma. A Dios le agradó revelar la vida de su Hijo en esta casa. Y va a haber una mudanza. Y va a haber una mudanza mucho más profunda en las canciones. Y va a haber una mudanza mucho más profunda en las enseñanzas. Y va a haber una mudanza mucho más profunda en los colaboradores de esta casa. Y va a haber, yo no sé si ustedes tienen pastores en otros lugares, pero va a haber una mudanza muy fuerte en los diferentes lugares. Pero no es por imposición, es natural. Wow, es natural. En el sistema de la religión es: Cecilia, predica lo que predico para que hagamos lo mismo. Podemos hacer lo mismo, pero no vivir el mismo. Podemos asegurarnos que la gente que está con nosotros predique lo que predicamos, pero no que viva lo que vivimos. Pero en esta vida que aumenta, hermano, todo es más fácil. Porque esta vida venció la muerte. Él es el alfa, la omega, el principio, el fin. Él es eterno, no solo porque no tiene final, sino tampoco porque no tiene principio. Él es el principio del principio. Dios le reveló a Moisés el inicio de la creación, pero Dios le reveló a Juan el motivo, el inicio del principio. Entonces, cuando usted lee Juan, ve un evangelio que habla de la vida todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Porque en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y el nivel de revelación, de saber lo que fue al principio del principio, es fuerte. Y entonces yo quiero decirles esta palabra, ¿la quiere recibir? Su principio no fue el día que usted recibió a Cristo. Su principio fue antes del día que usted nació.
cuando estaba con Él. Y el Hijo de Dios viene a reconectarte con el principio. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios, el Evangelio, transforma a la gente no porque lo saca de una oscuridad natural. El Evangelio transforma a la gente porque la toma de donde esté. De la fama, de la pobreza, de la riqueza, de la condición que está. Y la lleva al principio del principio. Mi cumpleaños es el 29 de abril. Y el día que nací el año que nací fue en 1978. Ya no me acuerdo porque soy eterno. Pero eso es mi documento, no mi identidad. Ese es mi registro natal, no mi identidad eterna.